No te pierdas nuestra próxima emisión. Síguenos sintonizando en tu estación favorita, Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Avivamiento Grande Sobrenatural presentó. Seré un David, yo seré un Daniel, y yo un Esther, con una vida de propósito. y yo un Esther, una vida de Bendiciones, les saluda el pastor Omar Cetina. Como siempre, ¿verdad? Estaremos aquí dando un mensaje de fe, de esperanza y amor todos los martes y los jueves a partir de las 5 de la tarde. Bendecimos a la audiencia, bendecimos a esta radio de la Fuente de Vida 100.1, en la cual Dios está usando como plataforma para dar a conocer el misterio y el mensaje de fe, esperanza y amor, que es lo que queremos, ¿verdad? Que usted, más que escuche una palabra de un hombre, escuche la voz del Espíritu Santo y el mensaje de Jesús. Amén. Estamos aquí listos ya para dar inicio, ¿verdad? Yo quiero iniciar con este promocional, porque vamos a tener un evento, si Dios quiere, verá el próximo sábado, allí en Neptune, Yucatán. Estamos levantando una obra. Gracias a Dios, Dios nos da el privilegio. Ya llevamos casi 2 o 3 años allí levantando una misión. Y nos gusta trabajar mucho en esos pueblos. Mi padre le gustaba mucho trabajar en esos pueblitos, ya que él hablaba muy bien el maya. Y todo lo que es Valladolid, Chichimilate, Mozón, Tizimín, levantó obras allá. Y pues si quiero seguir ese legado, ¿verdad? Aunque no hablo el maya, pero me identifico mucho con la gente humilde. Así que de una vez los invitamos. Estará el profeta John igual conmigo ahí ministrando. Verá una noche de milagros. Sería el sábado a partir de las 5:30 en Neptune, Yucatán. Si ustedes quieren saber más de nuestro ministerio o de lo que Dios va a hacer allá en ese pueblo, ¿verdad? Pues nos puede sintonizar, o de lo contrario, ¿verdad? Nos puede contactar aquí en los teléfonos de cabina, para que le demos más información terminando la transmisión. Amén. Así que los bendecimos grandemente. Y antes de dejar el lugar al pastor John, queremos hacer algo muy importante, John. ¿Sí? Pastor John, hacer una oración, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no vuelva vacía, sino que todo sea respaldado con su Espíritu Santo. Así es. Queremos que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra llena de sabiduría y del poder del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, pastor. Sí. Padre, estamos delante de tu presencia para darte la gloria, la honra y el honor. Padre, que este mensaje de este último tiempo, un mensaje, Señor, a la conciencia, directo al corazón, pueda impactar la vida de la audiencia, sobre todo de los que no te conocen, y aún de los hermanos en Cristo que no han tenido la libertad, Padre, de levantarse. Dios mío, algunos que están caídos, desanimados. Que esta palabra sea viva y eficaz, Dios, que sea más cortante que una espada de 2 filos, Padre, para que pueda penetrar hasta lo más profundo de todo su ser, de mis hermanos en Cristo y de la audiencia que no ha tenido el privilegio de conocer a un Cristo de poder, Padre. Bendecimos en esta preciosa tarde, Dios mío, todo el mensaje que va a dar tu siervo John, y todo lo que vamos a exponer en esta preciosa tarde, que sea guiado y dirigido con tu Espíritu Santo. Bendecimos a la directora, a Radio Vida, Señor Fuente de Vida. Y bendecimos, Padre, todos los que hacen posible, Señor, esta transmisión. Bendecimos de una manera sobrenatural, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo lo que resta, Señor, del programa. Te bendecimos, Espíritu Santo, y toma el control de todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, así como el pastor John y la directora de este programa. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Amén, amén. Adelante, pastor John. Pues muy buenas tardes a todos los oyentes, allá donde estén, en casa, en la escuela, en el trabajo, en el carro. Allá a todos les mando un saludo cordial a todos, y deseando que el Espíritu Santo les siga trayendo bendición del cielo a vuestras vidas a través de los oídos, porque a través del oído, a través del escuchar, del oír la palabra de Dios, es como viene la fe a nuestra vida para ponerla por obra. Así que muchas gracias por seguir sintonizando en 100.1 en FM Fuente de Vida, este proyecto maravilloso para no solamente Cancún, sino para toda la península de Yucatán. Y damos otra vez el anuncio de que este sábado en Neptune, aprovechando, vamos a tener pues la gratitud hacia Dios de que Él nos use también en este pueblo cerca de Valladolid, para llevar el evangelio a ese pueblito, a esas personas que también necesitan escuchar una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de aliento, y que pueda Dios, por medio de su Espíritu Santo, confrontar nuestras vidas para acercarnos más a la semejanza de Jesús. Así que muchas gracias, están todos invitados y nos escuchan desde Neptune.
No dudes que este sábado a las 5:30 estaremos por allá ministrando. Así que, querida iglesia, nos metemos de lleno en el mensaje para en esta hora honrar a Dios con su palabra para todos los oyentes. Hemos estado hablando sobre los encuentros de Jesús. Amén. Empezamos el martes, también a la misma hora, a las 5 de la tarde, hablando de la mujer, la samaritana, que vimos que llegó sola, que representaba que llegara sola. Era una señora, una mujer marginada por los propios marginados, y Jesús la escogió a ella para dar un gran mensaje de evangelista a todo el pueblo de Samaria, allí en Sicar. Y vamos a seguir la historia con los encuentros de Jesús, y esta vez nos toca la mujer sorprendida en el adulterio. Sabemos y conocemos esta historia desde que, como el título del mensaje que le hemos puesto, acabó ella como libre de culpa. Amén. Muchas veces venimos a la iglesia culpables por nuestras propias conciencias o por las voces que el enemigo nos quiere meter o nos mete en el pensamiento, en nuestras mentes, de lo mal que hemos sido, de cómo el diablo nos acusa, pero después nos hace sentir víctimas. Él es engañador en todos los sentidos. Nos tienta a cometer cosas malas y después nos acusa por cometer esas cosas malas. Ese es su trabajo, por así decirlo. Pero nosotros tenemos la bendición de que Jesús nos hizo libre de la culpa, y lo vamos a ver en esta historia muy bonita, y vamos a ver los detalles importantes que vemos en Juan capítulo 8, donde comienza hablando sobre la mujer adúltera. Y en algunas Biblias, como dato curioso, como un poco de humor, cuando vemos el capítulo 8, aparece el versículo 53 del capítulo 7. Algo curioso, en muchas Biblias aparece así. Y es Juan 7:53, yo a veces lo uso como un tic de humor en las iglesias, diciendo, se va a cumplir una palabra profética cuando acabe el mensaje. Y todo el mundo, amén, ¿cuál es? Juan 7:53. Y cuando lo leen dice, cada uno se fue a su casa. Entonces, un poquito de humor, porque siempre la gente espera una palabra profética. Yo digo, no busquen profetas, no digo que no existan, sino no busquen profetas, busquen la palabra profética más segura, que es su palabra, leer la Biblia, estudiarla, meterse en oración, y entonces tendremos la voz de Dios asegurada. Amén. No quiere decir que no existan profetas, pero busquen a Dios personalmente, cara a cara. Y dejando ya este paréntesis, este texto habla de una mujer que fue sorprendida en adulterio. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio a Jesús. Jesús acababa de enseñar en el templo, la palabra viva estaba hablando, pero la religión estaba más interesada en poner a prueba a Jesús que en obedecerlo. Usan a una mujer como una, ¿cómo le podríamos decir? Como una carnada, como un pasadizo, un pasillo teológico para tenderle una trampa a Jesús. Pero Jesús es Dios, hecho hombre, y no podíamos, ni podemos, ni podremos engañarlo, porque es Dios. Entonces vemos aquí, en el versículo 3 y 4, algo interesante. Lo vamos a leer, dice así. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Y dijeron, maestro. Fíjense cómo son de hipócritas los fariseos. Maestro le llamaban. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora bien, si estaba en adulterio, querido pastor, ¿quién estaba entonces con la mujer? Entonces había un hombre. Porque si estaba en adulterio, que entonces estaba haciendo el acto con un hombre. Pero según Levítico 20:10, Levítico 20:10 dice lo siguiente. Es algo que pasamos por alto muchas veces. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Los dos
tenían que haber estado en el medio. ¿Por qué solamente agarraron a la mujer? ¿Por qué no dijeron, maestro, hemos agarrado, pillado se dice en España, hemos agarrado a un hombre y una mujer en adulterio y los pusimos aquí en medio? No, la Biblia dice que solo pusieron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Quizás fue el hombre que tendió la trampa también a la misma mujer. ¿Quién sabe? Pero solo pusieron a la mujer. El hombre estaba como ausente, protegido y en libertad. Y la religión siempre ataca selectivamente. ¿No nos ha pasado muchas veces en la vida cotidiana que vemos en las noticias o le ha pasado a un familiar, demás? Alguien deja de pagar impuestos, un vecino humilde que deja de pagar impuestos por una razón. El gobierno se le echa encima y le reclama el dinero y hasta lo pueden meter en la cárcel. Ahora bien, la misma situación con un gran empresario, con mucho dinero, o con una posición influyente, con una posición alta, con un estándar alto, el gobierno no se le echa encima, sino que le da chance. Es como que hay un desnivel, una injusticia. Al que menos tiene, más se le ataca. Y al que más tiene, menos se le ataca. Y así pasó con esta mujer. A la mujer que en aquellos tiempos, no en estos, sino en aquellos tiempos, no tenía mucha palabra, era como más débil a la hora de hablar o a la hora de defenderse, la pusieron a ella y no pusieron al hombre. El pecado del débil es un escándalo, pero cuando es el del fuerte, o se omite o se negocia, como los sobornos. Tómate soborno y ya no hay nada. Toma, te doy 1,000 pesos y no dices nada. Ok. Pero cuando es alguien débil que no puede pagar, que no puede pagar su culpa, ahí está la situación. Y pasa así en la iglesia. Pasa así en la iglesia con muchos pastores que yo conozco alrededor del mundo, donde el Señor me ha enviado a compartir el evangelio por 13 países. He conocido ministros de Dios, y no estoy hablando mal de los ministros, sino poniendo esto como una anécdota o testimonio en base a la palabra, de que cuando alguien comete un pecado en la iglesia, le disciplinan, le exhortan, y está muy bien, hay que confrontar ese error. Amén. Pero cuando la persona es una de las personas que más diezman, o que más apoyan, o que más intervienen para crecer la obra de Dios, ahí ya como que se le omite, dice no lo haga más y se le deja al lado. ¿Por qué hacemos distinción con el que más tiene o con el fuerte, con el que menos tiene y el débil? Ahí hacemos acepción de personas, como dijo Pablo. Ahí hacemos acepción de personas. Ezequiel 34:4 es un pasaje explícito para los pastores y dice así: no fortalecisteis a las débiles. Y acaba diciendo, sino que os habéis enseñoreado de ellas, como un tipo dictadura. Cuando vamos a corregir a las personas, no tenemos que mirar su estatus o su estándar. No, es que da mucho dinero a la iglesia, es que la iglesia no es nuestra. Hay que corregir también a esas personas porque Dios es el que provee para la iglesia. Y ahí quizás Dios nos está probando nuestro interés. ¿Será que esta persona, si se va, ya no tendremos para pagar la renta? Y es Dios que lo está permitiendo para ver si corregimos el pecado o ponemos un filtro. Y esta mujer no es el centro del juicio, es un instrumento del sistema. Querían poner una trampa a Jesús, querían poner una zancadilla a Jesús, le querían poner la pierna en medio para que él tropezara. Pero él no tropezó, él nunca puede tropezar. De hecho, nunca cometió pecado. Amén. Jesús, de repente, en el versículo 6, le dice: mas esto decían tentando a Jesús para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. La ley fue escrita en piedra.
La ley fue escrita en las tablas de los mandamientos que Dios le mandó a Moisés, escritas por el dedo de Dios allí en el monte, pero la gracia se escribe en polvo. ¿Pero por qué en el suelo? Porque ese polvo, esa tierra nos representa a nosotros, que fuimos formados del polvo, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Jesús no escribe para acusar la ley, sino para recordarnos de que estamos hechos de polvo, que no somos nada y no tenemos nada, y de que del polvo nacimos, al polvo volveremos. Él se acuerda de nuestra condición y se acuerda de que somos polvo, dice el Salmo 103, 14. La ley escrita en piedra nos condena, pero la gracia escrita en tierra nos confronta y luego se borra. Porque Jesús o Dios dijo que no me acordaré más de tus pecados. Es algo interesante aquí que una mujer sorprendida en adulterio está en medio y en vez de usar la propia ley, como estos fariseos querían que Jesús usara la ley para condenar a la mujer, no la condenó. Ni siquiera habló con ella en ese momento. Ni siquiera le preguntó qué es lo que había hecho o por qué lo había hecho, ni empezó a expresar nada. Ni siquiera la saludó. Simplemente, directamente se fue al suelo inclinándose a escribir. Y en el versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús no discute la ley, la cumple de una manera superior. Romanos 2:1 dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando nosotros estamos señalando a alguien, hay tres dedos que nos están señalando a nosotros. No podemos estar condenando ni juzgando a nadie, porque eso no nos corresponde a nosotros. Porque si estamos juzgando a los demás, ¿cómo cumplimos la palabra de que tenemos que amar y orar por los que nos maldicen, por nuestros enemigos? Quizás te has sentido como esta mujer, querido oyente, juzgado, te has sentido señalado, te has sentido que te ponen en medio como una trampa para que alguien superior te condene. Pero yo te vengo a decir que este hombre, Jesús, tenía la autoridad divina de tirar la piedra porque él sí no cometió ningún pecado y no lo hizo. No lo hizo. Es decir, si tú te sientes en esta situación parecida a la de esta mujer, que sientes que te están acusando, yo te vengo a decir hoy que Jesús te hace libre de toda culpa. Jesús te hace libre de todo señalamiento, de toda acusación, de todo ataque que venga contra tu vida. Porque para eso vino Jesús, para deshacer toda obra del maligno que viene en contra de nosotros. Uno a uno se van yendo. Uno a uno se van sin decir nada, tirando las piedras, pero no a la mujer, sino al suelo. Y no porque se hicieron buenos, sino porque recordaron quiénes eran. No soltaron las piedras por compasión, porque no tenían compasión, la querían apedrear a esa mujer. La soltaron por conciencia. ¿Qué será lo que escribió Jesús?, se preguntan muchos. Después vemos que Jesús se queda a solas con el pecado y no lo aprueba. Leemos en los versículos 10 y 11. Dice que enderezándose. Bueno, vamos a leer el 9. El 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Es decir, Jesús 2 veces escribió en tierra. No una sola vez, escribió 2. Una escribió, se enderezó y habló de que tiraran la piedra y se volvió a inclinar y otra vez a escribir. Y seguimos leyendo en el 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús de nuevo, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, oyente, hombre,
empresario, niño, débil, fuerte, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Le pregunta. ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Jesús no la condena, pero no le dice, no pasa nada, tranquila, ya pasó. Le dice, no peques más. No le dice, intenta no pecar, intenta no hacerlo, intenta no caer. Jesús le dice, no lo hagas más. Es decir, que sí tenemos el poder del dominio propio para no volver a hacerlo. Tenemos ese dominio propio que nos ha dado por el Espíritu Santo. No es un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Algunos tienen demonio propio, pero nosotros debemos estar usando el dominio propio, el que nos lleva al no pecar más. Y aquí está el equilibrio que casi nadie dice o casi nadie se predica, de que no hay que condenar, pero no hay que pasarlo por alto. La ley fue por medio de Moisés dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia no niega el pecado, la gracia rompe el ciclo de pecado, que es muy diferente. Primero la libera del pasado y la responsabiliza del futuro. Es decir, que Jesús nos habla en esta tarde, en esta hora, es decir, tu pasado ya fue pasado, ahora tiene que estar pisado ese pasado, pero ahora te responsabilizo de lo que vayas a hacer de aquí en adelante. No podemos decir, bueno, ya voy a volver a hacer lo mismo porque Jesús me va a liberar otra vez, y no debe ser así. La diferencia es que algunos lo saben y otros tiran piedra para no admitirlo. Muchas veces pensamos que somos demasiado santos, demasiado perfectos, demasiado cumplidores con la ley, con la palabra, y nos creemos los más santos, y ahí estamos llevando nuestra vida a una carnalidad de querer jugar a ser Dios, a tomar una posición que no nos corresponde, y en vez de ser colaboradores de Dios, colaboradores del Espíritu Santo, nos ponemos siendo colaboradores del enemigo, del diablo, acusando a las personas. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice Isaías, volverán a ser blancos, como la blanca lana. Amén. El evangelio no es te portaste bien, acércate. El evangelio es yo me acerco porque me necesitas. Hablando de Jesús, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos volver a esa gloria por medio de Jesús. Jesús es el único que sí podía tirar la piedra y no lo hizo, como le dijimos antes. Solo había uno sin pecado en ese patio, Jesús, y él no lanzó nada. Primera de Pedro 2, 22, 23 dice, el cual no hizo pecado. Este versículo me gusta muchísimo. En Primera de Pedro, la vamos a leer, Primera de Pedro 2, 22, que dice así. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hay muchos incluso cristianos, que lo oímos por la calle, ese dicho, que hay que pagarle con la misma moneda. Ojo por ojo y diente por diente. Navaja por navaja, cuchillo por cuchillo, piedra por piedra. Y aquí Jesús nos da una gran lección. En este pasaje dice que cuando le maldecían, Él no maldecía. Amén. Y ahí está el problema que tienen muchos creyentes, muchos cristianos, o incluso no cristianos, cuando estamos en casa y discutimos algunos con la esposa, y cuando hay una discusión, o con un hermano en la iglesia, intentan a ver quién tiene la defensa más alta, o la mejor defensa, o la voz más alta, y acaban mordiéndose unos a otros, como dice Gálatas, que acaban consumiéndose los unos a los otros, de tanto morderse. En vez de estar apoyándonos y corrigiéndonos, lo que hacemos es mordernos y juzgar. Y como tú me maldijiste, yo te maldigo.
Y entonces, ¿dónde impera el amor? ¿Dónde impera el testimonio? ¿Dónde impera la ley del Espíritu, que es El amor, de la el gracia, amor? la misericordia. Así es. Tenemos que tener misericordia, porque misericordia quiero y no sacrificio. Amén. El único juez legítimo eligió ser el sustituto. Jesús no vino a ejecutar la sentencia que merecíamos, sino que vino a recibirla en nuestro lugar. La piedra que Él no lanzó contra ella, Él sí la recibió cuando la apedreaban, y la recibió en la cruz por ella. La trampa teológica, por así llamarla, era perfecta. Pero Jesús no entra en juego. Jesús no entra en juego. Porque si volvemos al versículo 6 de Juan, mas esto decía tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Moisés nos mandó, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Jesús no responde la pregunta que le hacen. Jesús responde la pregunta que necesitan escuchar. Jesús estaba entonces en un dilema, en una encrucijada, en dos vertientes, en dos pensamientos, podríamos decir. No en el doble pensamiento del que menciona la Biblia con el caso de Elías, sino en un doble pensamiento de qué situación escoger. Si dice Jesús, apedréenla, tírenle las piedras, pierde su gran reputación de misericordia. Pero si dice, perdónenla, lo acusarían de violar la ley de Moisés. ¿Qué haríamos nosotros? ¿La perdonaríamos y violaríamos la ley? ¿O le diríamos, apedréenla, y quitaríamos nuestro espíritu de amor en esa situación? ¿Qué haríamos? No sabríamos qué escoger. Qué importante es la sabiduría de Dios, como Salomón, cuando le presentaron al niño. Bueno, ¿de quién es quién es la madre? ¿No? Decían, ¿quién es la mamá? Soy yo, no, soy yo. Bueno, vamos a partirlo por la mitad. Salomón no iba a hacer eso, pero puso a prueba a la verdadera madre. Ok, désela a ella. Por lo menos que viva. Mi hijo. La otra dice que lo mate, ¿no? Dice que lo maten, ok. Entonces ahí se reveló el verdadero corazón. Cuando nos pone en la crucijada. Pablo dice, es necesario que hayan conflictos entre ustedes para ver los que son aprobados. Cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una discusión, nosotros pensamos que es nuestra carne o el diablo que está metiendo contienda. Ok, sí, está bien. Pero eso Dios también lo usa, lo permite, para ver quiénes son los aprobados, quién andan en el espíritu, quién anda en el amor y quién anda en la carne. Amén. Aquí estos fariseos, estos hipócritas, estaban en la carne queriendo juzgar a esta mujer, dando libertad al hombre y poniendo en tentación a Jesús, a que escogiera cuál era la solución. Pero Jesús, que es el amor en persona, supo qué respuesta dar. Jesús conoce la malicia de todos nosotros, conoce la dureza de nuestro corazón, conoce cada uno de los errores que podemos cometer en cada momento. Y aún así, conociéndolo y teniendo el poder de juzgarnos, no lo hace. No toda pregunta a veces necesita una respuesta directa. A veces debemos reorientar la conversación hacia la verdad que libera, no hacia la trampa que condena. Y eso es lo que hacía Jesús. Cuando decimos imitar a Jesús, nosotros como cristianos, no nos referimos solamente en el amor, en la humildad, en la mansedumbre, en su forma de tratar a los niños, en su forma de tratar a las personas, sino también en la sabiduría que él usaba para hablar y para liberar a personas mientras los otros los estaban condenando. Repito, no tenemos que enfocarnos en la conversación de la trampa que condena, sino de la gracia que libera de la culpa. Jesús escribió 2 veces en tierra para confirmar lo que estos hombres eran. La primera escritura, digamos que es la que confronta, y la segunda es la que confirma. Amén. Por eso Jesús decía, de cierto os digo. Repetía 2 veces el de cierto os digo. Así pasa en nuestra conversación con Dios. Cuando nosotros estamos leyendo nuestra Biblia y nos llama la atención un versículo, un pasaje, después de repente ponemos la radio
o ponemos una predicación, o vamos a la iglesia, y justamente también ese pasaje sale, se predica o se lanza. O vamos por la calle y de repente vemos pasamos por una casa que también tiene ese pasaje escrito en la pared. Y uno dice, wow. Cuando Dios nos repite un versículo bíblico, una frase o algo, es porque está entrando en una conversación con nosotros. Si lo dice una vez porque nos está hablando, pero ya más de una vez porque está confirmando lo que ya Dios habló, para que no tengamos dudas. Jesús escribió 2 veces en tierra, no solamente una, 2. Y ellos se fueron en la segunda, porque estaba confirmando lo que antes de conocer a Cristo nosotros éramos, unos pecadores que no teníamos salvación, que íbamos por nuestras propias reglas, creyendo que con ser solamente buenas personas íbamos a ganarnos el cielo. Y esto, querido oyente, no es por obra. Esto, querido oyente, no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es por nuestra fe en Cristo Jesús, por su gracia. Y la fe lleva a las obras buenas. No son nuestras obras que nos llevan a la fe, sino la fe nos llevan a las obras buenas que Jesús, que Dios nos preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 2. Quizás escribió en la primera vez, hay muchas teorías de lo que escribió Jesús, muchas hipótesis de que escribió los pecados de ellos, que estaba escribiendo de dónde vinimos y a dónde vamos, del polvo. Otros decimos, por ejemplo, de que justamente escribió de que era el hombre y la mujer las que estuvieron estar en el centro, y en la segunda vez escribió de misericordia quiero y no sacrificio. Jesús era el hombre perfecto y sabía cómo manejar la situación mejor que nosotros. Y estos detalles están en la Biblia, no solamente para ver cómo fue libre de culpa esta mujer, cómo fue libre de culpa esta mujer apellada, sorprendida en adulterio, sino para también tomar detalle de cómo actuó Jesús. Jesús no perdió los nervios, Jesús no pierde el control, Dios no pierde absolutamente el control de nuestra vida. Cuando algo nos pasa por imprevistos, todos tenemos imprevistos, ¿verdad, pastor? Tenemos imprevistos que nos suceden en el día a día, y muchas veces nos ponemos nerviosos. ¿Y ahora qué hago? Y empezamos a respirar como ansiosos, y esto, y a quién llamo. Pero Jesús no perdió el control en esa situación, no se puso nervioso, no empezó a comerse las uñas, sino que hizo un acto. Ni siquiera habló. Vinieron, juzgaron y él simplemente actuó. Ni siquiera habló. Primero actuó y después comenzó a hablar. Aleluya. Primero actuó y después comenzó a hablar. Tenemos que tener ese dominio propio, esa mansedumbre, esa templanza en medio de los problemas, aun cuando nos están acusando o aun cuando nosotros tenemos que defender a alguien por acusaciones, aunque sean verdaderas, porque esta mujer estaba cometiendo un acto y era verdadero la acusación, pero tenemos que ofrecer la misericordia antes que el sacrificio. El dar amor no significa que obviemos el pecado, sino que ofrezcamos una esperanza para que la persona sea libre de la culpa y después decirle, ya ahora que eres libre, no peques más. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Es un versículo que yo uso muchas veces cuando se ministran a las personas, cuando se ministran a los creyentes, que se dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque sabemos por los evangelios que una persona cuando es ministrada de sus problemas espirituales, de su condición espiritual, puede ser peor si no mantiene esa libertad. Por eso Jesús le estaba diciendo, yo te echo libre ahora mismo de la culpa. Te iban a matar directamente, literalmente, te iban a matar con piedras, apedreada. Te echo libre, te he dado una nueva oportunidad de vivir. Ahora no lo vuelvas a hacer. Permanece en esa libertad. Porque qué gran agradecimiento, ¿no? Cuando, por ejemplo,
una persona que está ebria conduciendo y tiene un accidente y las personas de alrededor fallecen, lamentablemente, y esta persona queda viva, y Dios se le presenta y dice, te estoy dando una oportunidad, no lo vuelvas a hacer. Le está dando un nuevo chance, y la persona dirá agradecida, tengo que permanecer libre, ya no tengo que beber, ya no tengo que manejar. Así pasó con esta mujer. Quizás, oyente, querido oyente, te sientes culpable, te sientes que no hay perdón para ti, y ya están las piedras preparadas en las manos de los acusadores, y quizás los acusadores no son otras personas, porque quizás hay pecados ocultos. Quizás los acusadores son los propios demonios, la propia conciencia, los propios pensamientos en nuestra mente que nos están queriendo tirar piedras, y eso hace que baje nuestra autoestima, nuestro amor propio, y nos condenemos a nosotros mismos. Pero yo te vengo a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra clave aquí es los que están, no es los que creen, es los que están en Cristo, es estar metido de lleno en Él. Amén. Pero el versículo no acaba ahí. Sigue diciendo, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Estar en Cristo Jesús es andar en el Espíritu, no andar en la carne. Entonces, ahí vemos la respuesta de Dios. No hay condena para ti, amado oyente. No hay condena para mí, querido hermano en Cristo. O si nos estás sintonizando y no eres cristiano, también te vengo a decir que Jesús te salva de la culpa, te hace libre de la culpa. Jesús te ayuda a ser libre, pero tenemos una responsabilidad de ahí en adelante, en nuestro futuro. Es como cuando estudiamos historia, o estudiamos historia en la escuela, en la preparatoria, o leemos algún artículo y decimos que antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Ahora mismo estamos en el año 2026 después de Cristo, pero metafóricamente hablando, nosotros en nuestra propia vida también tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes de conocer a Cristo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice el libro de Efesios, hacíamos lo que a nosotros nos parecía bien. Consciente o inconscientemente cometíamos errores, teníamos nuestra forma de vivir, sea buena o sea mala, y eso fue antes de Cristo. Pero todo eso Jesús lo agarró y lo llevó a la cruz del Calvario para quitarlo de nuestra vida. Entonces, un después de Cristo, ahí comienza nuestra propia responsabilidad. Ahí ya no dice, no es como, ay Señor, líbrame de esta culpa. No, ahora ya eres tú el que tiene que saber que no debes cometer ese error. No debes de transitar ese camino. No debes de ir en ese caminar que te está llevando quizás a una pobreza espiritual, a una pobreza económica. Y muchos dirán, ¿y cómo hago? ¿Cómo permanezco libre? ¿Qué camino escojo? ¿Qué camino elijo? Pues fácil, el de la Escritura. La Escritura es el manual del cristiano para llevar una vida con propósito, una vida en la voluntad de Dios, una vida Amén. en la que podemos ser benditos. Y no hablo solamente de lo material. Dios nos ofrece paz, seguridad, nos ofrece fe, esperanza, gozo en medio de las pruebas. Nos ofrece ese consuelo que el mundo no te puede dar. Amén. Por eso, querido oyente, quiero terminar este mensaje recalcando esto. Las piedras que te acusan no van a ser lanzadas, porque ya Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario, pagó una sangre, un precio. Es tan alto el precio, tan alto fue el precio de Jesús que pagó, que nos lo tuvo que dar gratis, porque no lo podemos pagar nosotros. Porque si no fuera gratis, tendríamos que pagarlo. Pero es tan alto que ni un peso tenemos que dar. Simplemente poner nuestra vida a las manos y al control de Dios. Así que, querido oyente, gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que el Espíritu Santo haya estado redarguyendo nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, para conducirla a un no peques más. Ni yo te condeno, no peques más. Así que, pastor, si usted quiere, Pastor Omar, añadir algo o quiere corregir algo, si hay algo que haya que corregir o
algo que Dios ya le haya puesto, aquí estamos también para escucharlo. Amén. No, pues al contrario, perfecto, un mensaje muy poderoso. De hecho, aquí hay un pastor, ¿verdad?, que quiere felicitarnos, ¿verdad?, por este mensaje, el pastor Miguel Rodríguez. Amén. Dios bueno. bendiga, pastor Miguel Rodríguez, ¿verdad? Dice, Dios les bendiga, siervos, por este tema de la mujer adúltera. Que Dios les bendiga, gloria a Dios. Ajá. Esto quiere decir Wow. que es una grande bendición este mensaje, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la mujer, ¿verdad? O sea, es increíble cómo desde los tiempos de Cristo ya la mujer ha sido golpeada, aún en las iglesias. La mujer, la forma como visten, la forma como se mueven, siempre la mujer. ¿Por qué? Porque recuerde, pastor, que desde el del huerto del Edén, ¿verdad? Le dijeron que pondrían enemistad, ¿verdad? Ujú. Entre el diablo y la mujer, ¿no? Entonces, la mujer ha sido muy golpeada y hasta hoy en día, aún Hasta en las hoy en día. iglesias, y que también, como vimos el de la mujer samaritana, ¿verdad? Que son criticadas en lugar de amarlas, de darles amor. Ya en el caso, por ejemplo, de las madres que no son valoradas por sus hijos, por su esposo, la mujer sufre. ¿Por qué? Porque hay un plan grande para la mujer, y Claro. más en estos tiempos que estamos viviendo. La Sí, Biblia sí, describe a la iglesia como la mujer, ¿verdad? Ujú. Ahí en el capítulo 12, de hecho, el libro que estamos escribiendo, que se llama El vuelo del gran águila, Dios me lo dio exactamente en Apocalipsis 12. Lo dice que mujer y el dragón. sí, exactamente. Dice la Biblia que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo varón. Amén. Sí. Entonces, ya estamos hablando que es una serpiente, ahora es un dragón, ¿verdad? Y se levantan dragones, se levantan serpientes, ¿verdad? La voz de la serpiente para lastimar a la mujer, para menospreciar a la mujer. Es increíble cómo la mujer sufre, ¿verdad? Y nos damos cuenta que desde que Jesús también, ¿se acuerda que cuando Jesús fue siempre rodeado de muchas mujeres como María Magdalena, Susana, que cuando vino lo más fuerte, ¿verdad? Cuando Jesús fue prácticamente crucificado, los únicos que estaban ahí era Juan y las mujeres, ¿verdad? Porque todos los demás andaban huyendo, ¿verdad? Escondiéndose como Así Pedro, es. ¿no? Sí, sí, Y sí, entonces ¿verdad? Jesús siempre tuvo algo especial en la mujer porque sabía el potencial que tiene la mujer, y la mujer siempre va a ser criticada, la mujer siempre va a ser lastimada, Ujú. y a veces sin razón alguna la mujer sufre desprecio, Sufre. y aún en las iglesias, ¿verdad? El ministerio de la mujer, pero es el tiempo ahorita de la mujer. Gloria a Dios, Pastor John, que ojalá crean las mujeres que llegó el tiempo de que sean levantadas su autoestima. Claro que sí. Amén. Amén, amén. Entonces, Así es. hermanas que me están escuchando, mujeres que sean empoderadas, Dios quiere levantar a las mujeres como Esther. Nosotros hacemos estamos llevando un programa que se llama Coronando a Esther en nuestra iglesia, ¿verdad? Y estamos levantando a la mujer que se levante como esa madre, como esa esposa, ¿verdad? Que interceda a favor de los hijos, porque hay un dicho que dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero ahora es del lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad? O delante. Amén. Sí, entonces la mujer es muy importante y por eso el enemigo quiere tenerla lastimada, la quiere Sí, tener sí, sí. pisada, ¿verdad? Pero hay que tener la compasión, hay que tener la misericordia. Así es. Amén. Mira, Entonces, audiencia que me está escuchando, en realidad nuestro propósito es mandarles un mensaje de fe, de esperanza y amor, que no dejen escuchar la voz de la serpiente, ¿verdad? Que le dice, tú nunca vas a ser libre, nunca vas a poder levantarte, tú eres una mujer así, tú eres una mujer de este tipo. No, hay que escuchar la voz de Dios, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Dice allá en Isaías 66:6, a ver, John, búscalo allá. Isaías 66, por eso es muy importante escuchar qué voz escuchan tanto hombres como mujeres. Amén. Hay 3 voces que dice la Biblia. Isaías 66:6. Léelo, Pastor John. Dice Y quiero así. confirmar lo que el mensaje que acabas de predicar en este momento acerca de la mujer adúltera. Amén. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Dios que da el pago a sus enemigos. Amén. ¿Quién es la voz del alboroto? Es la voz del diablo, como tú decías, los demonios, ¿verdad? Que usó estos hombres para acusar a la mujer, o para la voz del alboroto es la voz del diablo, ¿verdad? O puede usar tu misma conciencia para decirte, ¿sabes qué? No sirves para nada, eres una fracasada, eres un fracasado, mira, eres una adúltera, eres un adúltero, eres un fornicario. Y la voz del alboroto es ese, ¿no? Ujú. Que siempre nos está hablando para menospreciarnos, para decirnos que no valemos nada y que nunca vamos a ser buenos cristianos. A mí, yo soy hijo de pastor y mucho tiempo esa voz del alboroto decía, tú nunca vas a ser un pastor, porque tú esto, porque tú lo otro. Y por causa de escuchar esa voz del alboroto, pasaron 33 años.
y yo no quería buscar a Dios, ¿verdad? Y la otra es la voz, ¿cuál otra voz? La que voz sigue. del templo. La voz del templo. La voz del templo somos nosotros. Dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo. Es lo que tú razonas, es lo que tú dices. Llego a la conclusión que yo soy esta persona. Yo soy una adúltera, ya fracasé, soy esto, soy una adicta, soy un adicto al alcohol, a las drogas, y no, es lo que nosotros razonamos, argumentos, lo que argumentas, lo que tú razonas, esa es la voz del templo, no la que te dice que ya fracasaste, que nunca te vas a levantar y que ya que eres una pecadora, que eres un pecador, pero no hay que escuchar tampoco esa voz. Hay que escuchar, la tercera voz, ¿cuál es, pastor? La voz de Dios. La voz de Dios. La voz es la que da el pago a sus enemigos y es la que nos recompensa cuando aprendemos a escuchar su voz. Amén. Amén. Ahorita, por ejemplo, esta voz, este mensaje que estamos predicando es voz de Dios, porque todo lo que estamos predicando está aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el logo de Dios. Amén. Y el rema es cuando usted dice, ¿sabes qué? Ese mensaje estaba yo esperando escuchar. Eso. Una voz que me dé aliento, Amén. que me confronte mi interior, mi razonamiento, ¿verdad? Yo he escuchado más la voz del alboroto, he escuchado la voz de mi pariente, de mi esposo, de mis hijos, que me dicen, no sirves para nada, ya fracasaste, ¿verdad? El enemigo siempre nos anda acusando y usa gente débil, como pasó con la serpiente, ¿verdad? Que engañó a la mujer en el huerto del Edén, que puso en duda, dijo, con que Dios dijo, ¿verdad? Puso en duda, ¿verdad? La orden de Dios, lo que Dios le había dicho. Y también, y también le usó otra frase que dice, Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe que si tú, ¿cómo se llama? Comes del árbol, tus ojos serán abiertos. Dios sabe. Y entonces empezamos a escuchar la voz de la serpiente, la voz del alboroto, y por causa de escuchar esa voz, caemos de la gracia. Así es. Entonces hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos puede hablar a través, ahorita por ejemplo las redes sociales, sí es cierto que las redes sociales, ¿verdad? En ciertas cosas sí ha afectado, ¿verdad? A los niños, aún a los adultos, ¿verdad? Porque casi más de un 50% trae pura cosa mala, pero hay que desechar lo malo y ver lo bueno y escuchar lo bueno, ¿verdad? Y ahí se está predicando el Evangelio a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de pastores y evangelistas que salimos a predicar en los parques, como lo hicimos hace poco aquí en el hospital. Estamos llevando la palabra de Dios a través de folletos, a través de flyers. Hay muchas formas como Dios está usando ahorita, ¿verdad? Todas las redes sociales para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y esa es la voz que debemos escuchar, amén. Una voz que nos confronte nuestro espíritu, ¿verdad? Para que podamos ser edificados bajo los principios del reino, amén. Amén. Entonces Jesús de ahí demuestra compasión, ¿verdad? Y en lugar de condenar a la mujer, le dice, ¿sabes qué? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Es lo que Dios nos está diciendo hoy en día, dejar el pecado a un lado y volvernos a Dios. Si hemos pecado, ¿verdad? Dice la Biblia ya, ¿verdad? Que si hemos pecado, si alguno hemos pecado, tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús, amén. En primera de Pedro lo dice, amén. Así que hermanos, por favor, amigos que nos escuchan, este es el tiempo de Dios. Mujeres que nos están escuchando, no sigan escuchando la voz del alboroto, no sigan a escuchar la voz de tu templo, de tu razonamiento, sino aprende a escuchar la voz de Dios, amén, que te dice, así dame, es. hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, amén. También dice allá en Apocalipsis, verá, Apocalipsis 5:8, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está hablando ahorita a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu casa, que eres tú. Quiere darte vida y vida en abundante. Amén. Perdón. Y no dejar que la voz del alboroto, no dejar, ¿verdad?, que la voz de la serpiente nos siga acusando, nos siga condenando, como pasó en este caso de los fariseos, ¿verdad?, que los usó el diablo para querer matar a la mujer. Amén. Amén. Sí quiero añadir algo con respecto a la mujer, porque como decía el pastor Omar, a la mujer muchas veces en las iglesias se le desprecia. Hay doctrinas por allí sin entrar en detalles de denominaciones y demás, de que se desprecia a la mujer incluso hasta para compartir un mensaje. El martes estuvimos hablando de una mujer que compartió el mensaje y hizo que toda una ciudad de Sicar vinieran a ver a Jesús y se convirtió en una poderosa evangelística. Entonces Pablo dice, en Cristo no somos ni judíos ni griegos, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque somos espíritu y en Cristo no hay acepción o distinción de personas. El ministerio no se recibe por ser una persona hombre o una persona mujer, se recibe en el espíritu.
somos espíritu, pero que en este cuerpo seamos hombre o mujer no nos distingue del amor de Dios cuando nos quiere dar los dones y los llamados. De hecho, la mujer es muy importante en la iglesia primitiva, cuando apoyaban el ministerio, cuando las mujeres siempre están atentas. De hecho, hay más mujeres que hombres en las iglesias. Y ahí se ve que siempre una mujer guerrera, una mujer valiente, una mujer de fe. Se habla mucho de las Déboras, de las mujeres que conquistan. Cuando pedimos hacemos un evento de oración, 90% mujeres. Amén. Cuando dicen, vamos a hacer un congreso de mujeres, se llena la iglesia de mujeres. Lo hacemos de hombre y vienen 4. 4. Eso no puede ser así. No, o sea, no debe ser así. Tiene que ser los hombres y las mujeres por igual, que estén todos avivados. Cuando Jesús estaba muerto, entre comillas muerto, porque nunca murió, prácticamente Dios no puede morir. Estaba la tumba y estaban las mujeres esperando, porque las mujeres creyeron el mensaje de Jesús de que iba a resucitar. Ni un hombre había, pero las mujeres estaban creyendo. Por eso las mujeres son más creyentes que los hombres. Por eso las mujeres tienen más fe que los hombres, porque creen como la inocencia de un niño que cuando su papá le dice, te voy a comprar esto si te portas bien, creen esa palabra y después el niño está reclamando, papá, me dijiste esto. Pues lo mismo son así las mujeres. Creen al 100% la palabra que Dios les da. Nosotros los hombres somos los que más dudamos. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad lo otro? Pero la mujer fue dignificada por Jesús. Le dio el valor que los hombres querían quitarle. Le dio la gracia a lo que los hombres le querían dar la culpa, como esta mujer sorprendida en el adulterio. Quisieron exculpar al hombre dejándolo afuera y quisieron matar a la mujer, y Dios la dignificó. Esa mujer que tú te sientes quizás mujer oyente, que no sirve, que no vales, que no tienes ministerio, yo te digo que Jesús sí te dignifica para que estés apoyando su obra. Y no hablo de lo material ni de lo económico, sino con oraciones, con predicaciones, con evangelismo. Mujer, tú sí vales. Hay un propósito muy grande en tu vida, mujer. No dejes escapar el llamado, no esperes a que sea demasiado tarde. Corre y avanza, y haz como esta mujer que no fue condenada por Jesús, sino que se fue libre de culpa. Amén. Amén. Perfecto, pastor. Gloria a Dios. Bueno, pues hay unas personas que nos están felicitando, ¿verdad? Dios bendiga la vida de Jenny Fuentes. Bendiciones para los pastores. Que Dios los siga usando grandemente. Gracias, hermana. También la hermana María Ventura, ¿verdad? Amén, amén. Dios bendiga a los pastores, que los siga hablando y dándoles palabras. Muchas gracias, hermana María Ventura. También por la vida de Juan Antonio Herrera. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, pastores, que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Y también dice por Juan Antonio Herrera, sí, muy tremendo mensaje, gracias. Dios, eres tan maravilloso. Y Patricia Canul, Dios bendiga a la hermana Pati en esta iglesia. ¡Ah, qué bueno! Con 2 saludos. Amén, pastores. Dios los bendiga, la hermana Pati. Bendiciones, hermana Bendiga, Pati. hermana Pati. Aleluya. Qué bueno. Bueno, queremos cerrar con esto. Si hay algo que por gracia Pastor John nos ha dado en nuestro ministerio, sé que usted tiene muy poco tiempo con nosotros. Nuestra iglesia ha sido muy conocida aquí en Cancún, en primer lugar por la gracia, el favor y el amor que les damos a la gente. Número 1. Otras, hemos sido respaldados poderosamente con los milagros. Sanidad divina. Nuestra iglesia ha sido marcada con milagros sobrenaturales, como la hermana Dolly. Así es, bueno, también, un gran milagro, un gran yo testimonio. También me decía a mi esposa, ¿verdad? Que ella es una mujer de oración, de clamor, que siempre ha estado clamando, y todos los proyectos que estamos llevando a cabo, pues ella, usted lo sabe, pastor, que es la que está siempre promoviendo la oración, el clamor. Siempre está también, ahí. También ella la que está siempre viendo lo de los apoyos que estamos mandando a Cuba. Sí. Todos esos proyectos, yo bendiga. Una mujer muy atenta. A mi amada esposa, la bendecimos, y a toda la congregación Fuego de Dios que nos está apoyando en oración para que este mensaje sea un mensaje iglesia. Bendecido poderosamente. Amén. Sí, muchas gracias, hermanas y hermanos que nos dan ánimo, porque pues vamos a ir predicando hasta que la pastora nos diga hasta aquí. Perdón, pastora, se me olvida su nombre. ¿Cuál es su nombre, pastora? Rosa Elvira. Oren por la hermana Rosa Elvira, que ella es la directora
Verá, hermana Rosa Elvira, ya la última vez que le voy a preguntar su nombre. Rosa Elvira, Dios la bendiga, pastora. Un gran ministerio, una gran bendición. Sabemos, verá, que predicar al aire no es tan fácil. No Hay es potestades, fácil. hay espíritus malignos que quieren, verá, entorpecer a veces la voz de Dios, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Exacto. Y esta, como decía la pastora Rosa Elvira, hasta que Cristo venga. Y Nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? eso es. Que se llama Ezequiel, Elías Ezequiel, y lo tenemos por 3 años y 6 meses, que estamos empezando 40 días de ayuno. Y si ustedes tienen alguna petición, escuchen muy bien, audiencia, ya sea que usted sea cristiano o no. Si tiene usted una necesidad ahorita, un problema grave, un problema legal, podemos hacer una oración por usted. Ahorita que estamos aquí con el pastor John, es un hombre, él es un profeta de Dios, que Dios lo usa también en milagros, en sanidad divina. Alguna persona que tenga cáncer, sida, Sí, diabetes, no sé, así cualquier es. Tenemos enfermedad, ¿verdad? Tenemos testimonios de ello. Testimonios. Por en esta ejemplo, el iglesia. otro día vino, el domingo fue que vino el papá de un niño, el papá de Santi, Carlos, diciendo que el niño no podía dormir, que tenía como unos problemas en el riñón, ¿no? No, tenía así como, se estaba formando como un acceso en Como el un riñón. acceso en el riñón. Sí. Y nosotros ahí en medio de la fiesta de cumpleaños de la abuelita del niño, oramos por él, le ungimos con aceite esa parte donde le dolía, y ayer el papá nos contó de que ya se le quitó todo. Gracias a Dios, que Dios sigue haciendo milagros. Y quiero aprovechar para saludar a Ami y Jared, que nos están escuchando desde casa, la gran amiga Ami, como una madre para mí, una gran compañera, una gran amiga. Ahí que estamos ahí con su esposo y sus hijos. Gracias, amada familia, porque son una bendición de Dios. Y queremos también saludar a todos los de la iglesia de Fuego Cancún, que estamos aquí para servir y para seguir sirviendo hasta que Cristo venga o nos llame a su bendita presencia. Amén. Así que bueno, Dios les ama y yo también. No dejen de sintonizarnos. Estamos siempre, todos los días en 100.1 FM, Fuente de Vida. Y recuerden que estaremos una vez más, hermana Roselvira, voy a hacer promocional. Sí, el promocional del evento que vamos a tener en una noche de milagros en Neptún. Si hay audiencia que nos está escuchando en Neptún y quieren llevar a sus enfermos en Neptún, ¿verdad? Recuerden que está muy cerquita, está como a 10 minutos, creo, o 5 minutos Más o menos, sí. de Valladolid. Ahí estaremos el próximo sábado. Es fácil de llegar. Allá nada más pregunta por la casa del Señor, la familia Notún, y ellos, es un pueblo muy pequeñito, exactamente estamos detrás del penal. Ustedes entran y allí preguntan por la familia Notum, y ahí estaremos ministrando con poder, con unción, de sanidad divina a los enfermos. Y si hay gente, audiencia que nos está escuchando en Valladolid o en Chemach, Tizimín, Chichimilá, Yucatán, Tecón, todos esos lugares de ahí, los invitamos. Cagua, por ejemplo, yo crecí con mi padre en Valladolid, ¿verdad? Cuando estábamos en la doctrina bautista, éramos bautistas, y yo me acuerdo que hoy viajaba mucho a Cagua y a Ceal, todos los pueblitos de allá, a llevar la palabra. Amén. Entonces me identifico mucho con los hermanos humildes que hablan el maya allá. Amén. Entonces, hermanos y amigos, si tienen algún pariente que esté grave, que esté enfermo, que esté en una enfermedad terminal, llévelo, porque Jesús lo va a sanar. Porque Amén. Para él no hay nada imposible. Los esperamos, ¿verdad? Pues nos veríamos el próximo martes aquí en cabina, otra vez aquí en la radio. Y si no nos vemos en la cabina o no nos vemos allá en Neptún, nos vemos allá en el cielo. Amén. Amén. Un saludo para todos, querida audiencia. Repito, 100.1 FM, Fuente de Vida. Pierda nuestra próxima emisión. Síguenos sintonizando en tu estación favorita, Radio Fuente de Vida 100.1 FM. Avivamiento Grande Sobrenatural presentó. Se ve